Bien, vamos a empezar. Bienvenidos a su clase de botánica, el 29, me parece. Sí, 29 de mayo de 2023. La clase de botánica, vamos a continuar con el tema de los tejidos. Nosotros ya habíamos revisado y habíamos dejado inclusive una tarea con respecto a los tejidos de las plantas. Entonces, ustedes tenían que dibujar los tejidos de las plantas y colocar sus nombres y hacer una pequeña explicación de ellos. También estaba involucrado el dibujo del ciclo de, de la fecundación, ¿no? De las plantas. Eso era del capítulo 21. Entonces, en esta misma línea, vamos a continuar hablando, por ejemplo, del tejido dérmico. Ya nosotros habíamos visto que hay tejidos dérmicos, que son los que recubren a las plantas, el tejido fundamental, que es como la especie le da soporte y le da sostén a la planta. Y del tejido fundamental había tres tipos de tejido: parénquima, colénquima y esclerénquima. Y estaba el tejido vascular, que es la nuestras arterias, nuestras venas. Y ahí estaba el xilema y el floema. Ya nosotros eso lo hemos estado revisando. Ahora, en esa misma línea, vamos a hablar del tejido dérmico. Y ahí aquí hay unos gráficos interesantes. Estos gráficos de la figura 43.3 hablan es del tejido fundamental como tal de la planta. Y en realidad el exterior o la parte externa de la planta, podemos decir que hay una parte de este tejido que le llaman la cutícula serosa, y hay otra parte del tejido dérmico que es la peridermis. Entonces, la cutícula serosa normalmente ayuda a proteger a la planta que no pierda el agua. Por eso es que en el texto usted le menciona que la cutícula lo que hace es reducir la evaporación. Por lo tanto, lo que hace es proteger que la planta pierda esa retención de agua que hay en la célula. Hay otra función también muy importante de la cutícula. Gracias a ella hay una regulación de los gases. Hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de las hojas tienen en la parte inferior unas especies de oclusiones muy semejantes a los poros. Entonces, esas oclusiones normalmente se abren, se cierran, dependiendo si es el día o es la noche. Entonces, ahí también contribuye a la regulación de los gases, en este caso del dióxido de carbono y del oxígeno. De manera que las hojas y los tallos también tienen esta capa cerosa, ¿no?, que les protege y que nosotros la podemos ver a lo largo de la planta, ¿no? Hay un comentario muy importante. Estas células epidérmicas no llegan
recubiertas hasta la parte de la raíz. ¿Por qué motivo? Porque tal como ustedes lo pueden apreciar, la raíz en primer lugar está expuesta a la tierra, al suelo. Entonces, si yo colocase esta capa cerosa encima de la raíz, evitaría el ingreso de agua y de otros nutrientes. Por ese motivo es que las células epidérmicas o la parte exterior de la planta no tiene cutícula en la raíz, solamente lo tiene a lo largo del tallo, las ramas y las hojas, ¿no? ¿Qué pasa en cambio con la peridermis? La peridermis es parte del tejido epidérmico. Entonces, normalmente, como las plantas también envejecen, se van formando capas en la corteza. Y por supuesto, en el caso de las plantas maderables o en el caso de aquellas plantas que suelen engrosar sus tallos, le llaman justamente cambio de corcho. Le llaman cambio de corcho. Pero en general es el engrosamiento de estas capas celulares de la corteza. Esa es la peridermis. Y entonces conforme pasan los años, ustedes notarán que el tallo de las plantas va engrosando. Eso es lo que corresponde al tejido dérmico. Ahora conversemos del tejido epidérmico. Y ahí sí nos vamos a valer de la fotografía, de la imagen que está acá. Entonces nosotros habíamos mencionado al inicio de la clase o habíamos recordado que el tejido fundamental está constituido por el parénquima, colénquima y esclerénquima. Entonces el parénquima normalmente es el tejido más abundante, pero el parénquima es más abundante en una planta joven. Y las células del parénquima tienden a ser delgadas, de paredes delgadas. Y por supuesto, la función del parénquima es segregar hormonas y alimento como tal, ¿no? El almidón. Entonces, miren ustedes la diferencia de cómo luce en un microscopio. La figura A es la figura del parénquima de una planta joven. Por otro lado, las células colénquimas, esas tienden a tener una pared celular gruesa. Y las esclerextimantosas, esas paredes, también tienen la característica de ser paredes celulares gruesas, pero tienen otro tipo de función. Entonces, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la vista de una célula de una papa. Es importante mencionar que todas ellas, estos tejidos fundamentales ayudan o contribuyen con la fotosíntesis, todos ellos. Pero conforme también pasa el tiempo, estas células empiezan a desarrollar paredes gruesas.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderle dar consistencia y robustez a la planta. Hay otro tema también importante. Hace un momento hablamos de cambio de corcho. El cambio de corcho es la parte externa. Ya estas células, estos tejidos fundamentales, son la analogía de lo que nosotros tenemos como músculo, ¿no? Y al igual que las plantas, nosotros también sufrimos cambios con respecto a los índices de masa corporal. Eso lo sabemos todos por los médicos y siempre que vamos a revisiones médicas nos evalúan, ¿no? Y nos dicen usted está por encima o por debajo del índice de masa corporal. Lo mismo sucede con las plantas. Entonces, conforme pasa el tiempo, las paredes celulares empiezan a tomar grosor. Y entonces, cuando hablamos del colénquima, nosotros vemos la forma de las células que empiezan a cambiar. Y el colénquima tiene paredes más o células más alargadas. Tal vez la figura ahí no lo muestre en mayor detalle, pero la forma de las células o de la pared celular del parénquima, note la diferencia con las del colénquima. Note la diferencia. Entonces, el colénquima o esta forma alargada se alcanza más en la madurez de la planta o en la adultez. Y va formando como una especie de bandas, ¿no? De bandas alrededor de las células. Ya vamos a ver que hay una banda de Caspari. Eso ya mismo lo vamos a revisar. Es probable mañana, en la siguiente clase. Entonces, esas bandas también tienen funciones. Funciones de transportación de agua, de nutrientes. La esclerénquima también está compuesta por células gruesas, pero a diferencia del colénquima, la esclerénquima tiene células más endurecidas. Todos ellos, el colénquima, esclerénquima, tienen un factor común: darle robustez y sostenga la planta. Pero hay plantas que, por ejemplo, requieren de formar cáscaras. Y ese es justamente el ejemplo de esta vista de una célula de esclerénquima de la pera. Entonces, esa cáscara gruesa que protege el fruto, y por favor, note que no con esto estoy dejando de lado el tema del tallo, que también es muy importante, sino que estas paredes celulares gruesas además tienden a almacenar inclusive azúcar. Y estas células no solamente tienen el valor de sostener el tejido, sino que además, en el caso, les decía yo, de las plantas maderables, de los árboles maderables, usted puede apreciar el desarrollo de anillos que se van formando concéntricamente en el tallo. Todo eso es la expansión. Entonces, ahí sí voy a pasarme o a saltarme un momento el xilema y el floema. Por aquí está esta.
Esta foto que está aquí, que es la figura 43.8, aquí hay una explicación bien importante y bien interesante. Y podemos ver, por ejemplo, esta planta que muestra la figura es una planta en vías de madurez. Pero estando en vías de madurez, note cómo, y fije sus ojos en la parte concéntrica. Voy aquí a aumentarle un poquito a esto. Este que parece una circunferencia, bueno, es una circunferencia de hecho, pero esto que parece un tubo es un corte transversal que se le ha hecho al tallo. Y es como que si imaginariamente estamos viendo cómo luce el tallo cortado. Y en su interior, habíamos nosotros dicho que se desarrolla el cambio de corcho. Esa es la línea roja. Y conforme la planta desarrolla madurez, ese cambio de corcho se hace más grueso. ¿Y qué ocurre con los tejidos fundamentales? Al igual que, bueno, en este caso enfoca el xilema y el floema, pero los tejidos fundamentales, que son las partes de color naranja, que le llama la corteza, eso también empieza a desplazarse. A desplazarse. Y las células, vuelvo a repetirles, cambian o las paredes cambian de grosor. Y ahí tiene sentido la explicación que nos hacen de que el parénquima es el nombre que se le da a las células de paredes finas, digamos que durante el nacimiento de la planta. Luego, en su desarrollo, va a cambiar el nombre o se van a endurecer y se hace el polénquima. Y nuevamente esta corteza empieza a tomar mayor volumen. Esto que ustedes están viendo, que parece un pastel, no es otra cosa sino la vista lateral de todos los conductos de transporte al interior del tallo. Muy, muy diferente, cuidado. Estos conductos que ustedes están viendo son la parte de las rayitas amarillas del círculo concéntrico. Son las partes de las rayitas amarillas, el naranja menos intenso, la línea verde, hasta llegar al centro, que es la médula como tal. Yo no sé qué pasa con la señorita Navarrete, se conecta, se desconecta. Bueno. Entonces, no hemos hablado todavía del xilema ni del floema, pero de lo que sí hemos estado hablando es de esa parte naranja, que le llamamos corteza, y la parte externa, que es el corcho. Y hemos hablado también de la cutícula. De eso hemos hablado hasta este momento. Entonces, si usted quiere ver ahora en la figura, la cutícula se extiende desde la yema hasta esta parte terminal del tallo. La cutícula, la parte externa, la parte sedosa. De ahí tiene usted el corcho. Tal vez a esta imagen le hacía falta o le hace falta colocarle una especie de línea verdecita encima del corcho para que represente la cutícula, porque todas las plantas tienen cutícula. Y las oclusiones que yo le decía que tiene la planta están acá abajo.
Están al reverso de las hojas. Y eso ya también lo vamos a ver. Acá tenemos una vista del epidermis, ¿no? Pero recuerde que está la cutícula y está la epidermis como tal. Ahí está mencionado y no está explicado en realidad los dos tipos de recubrimiento. Recuerden que es la cutícula y es la peridermis. Eso tiene que ver con la epidermis. De ahí viene el cambio de corcho. A ver, antes de que vamos a hacer preguntas. El parénquima y el colénquima son los mismos. ¿Quién nos puede responder? Doménica Mantuano. Doménica Mantuano. No son los mismos, máster. ¿Cuál es la diferencia entre el parénquima y el colénquima? Que la parénquima consiste en el tejido fundamental más abundante y la mayor parte de su cuerpo es una planta joven, mientras que la colénquima... O sea, eso. Me interesa es que usted guarde la esencia del concepto. El parénquima es la célula. ¿Cuál es la característica principal del parénquima? Le pregunto a la misma Doménica. que están conformadas por paredes delgadas. Esa es la característica principal. Y el colénquima, Anthony Chonillo. Anthony Chonillo, por favor, repórtese. Máster, es un tejido de sostén en las plantas. Todos dan sostén a la planta. ¿Cuál es la diferencia de la célula? ¿Por qué el parénquima no es igual que el colénquima? Porque tiene una pared celular más gruesa. Exactamente. ¿Y la esclerénquima, Nelson Bermeo? Nelson Bermeo, por favor, Escuchen, máster. conteste. Máster, no lo escuché. La esclerénquima. Así es. ¿Cuál es la diferencia de colénquima con la esclerénquima? O sea, de que la pared celular de esta es un poco más engrosada. Sí, y además, ¿qué pasa con la forma de la célula? Mm, A ver, ayúdele a don Braulio. Don Braulio. Don Braulio ha dejado abandonado esa conexión. Ha dejado abandonado. Madeline Zambrano. ¿Cuál es la diferencia entre la parénquima y la colénquima? Señorita Zambrano. Bueno, señores, yo voy a empezar a anotarlos tal cual a sus compañeros, porque no pueden dejar botada la conexión. Rug López. Rug Dígame, López, máster. ¿cuál es Máster, buenas noches. buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre la parénquima y la colénquima?
Que una es más gruesa que la otra. A ver, explíquese, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la coléntica proporciona flexibilidad a los tallos jóvenes, en cambio la parénquima no. Esta es más, dura, fortaleza a los tallos. No, ahí hay una confusión. No. Sí, es verdad que tiene que ver con la juventud de la planta, pero no es que no, la parénquima tiene dos tipos de células de cierta forma. Y a diferencia de la colénquima. Ayúdele, Lidia Gaibor. Que los esclerénquimas tienen la No, función no de es la esclerénquima, disculpe, estamos hablando de la colénquima, parénquima y colénquima. por eso, mijo, o sea, las genéticas están, Que vuelvo a repetirle, la esclerénquima es otra cosa, no lo confundan. bueno, o sea, las colénquinas son las que tienen las paredes celular que conservan cierta flexibilidad, las que proporcionan, o sea, el sostén para todo el cuerpo de las plantas jóvenes, no leñosas, no, sí. No. O sea, Mientras que yo las sé lo que esclerénicas, usted me está leyendo del libro, claro, pero, es más o menos lo explicó, pero porque dijimos que las células tenían paredes delgadas, a diferencia de las colénquimas. ¿Cómo son las paredes de las células colénquimas? David Corrales. David Corrales, por favor, conteste. David Corrales. Dejado botado el internet. Sabando Moreira. Daniela Sabando Moreira. ¿Cómo es la forma de las células de las parénquimas? más de poligonales. Correcto, la colénquima tiene una pared celular alargada y son en forma de tipo polígono, a diferencia del parénquimo. El parénquimo, en cambio, ellas se caracterizan por tener su pared celular más débil. Bien, entonces, en la epidermis de la planta, ¿qué tejidos encontramos en el tejido epidérmico? Y le vamos a preguntar a Pierina Rodríguez. Pierina Rodríguez. Presente. Ya, gracias. Pierina, en el tejido epidérmico, ¿qué encontramos? Hay dos cosas importantes que encontramos ahí en ese tejido epidérmico. Usted me está preguntando qué se encuentra en el tejido epidérmico. El tejido epidérmico es el recubrimiento de la planta, pero ese tejido tiene dos componentes en particular. ¿Cuáles son? Los estomas y el indumento. No. De los estomas hablábamos de las oclusiones, eso está en las hojas, pero en términos generales el tejido de la epidermis de la planta, ¿qué partes comprende? Adriana Triviño. Adriana Triviño. Adriana Buenas Triviño. noches, Master, dígame. Ya, nuevamente estamos hablando de la epidermis. En el tejido epidérmico, ¿qué partes comprende?
qué partes comprende el tejido epidérmico de la planta? Así es, sí. Señores, nuevamente tienen que poner atención, ¿no? Diana Morales, ayúdele. Diana Morales. Los Sí, exámenes, no, licenciada, es que estoy desde el teléfono y lo tengo conectado porque se me está descargado. Ya, Diana Morales. Lo que encontramos en el tejido epidérmico, lo que son las células epidérmicas y los estomas. No, no, hablamos de las cutículas. Hablamos de la cutícula. Y hablamos del recubrimiento. ¿Qué es la cutícula, Alexandra Rivas? La cutícula serosa resistente es, para iniciar, la cutícula es lo que recubre Toda la planta. Máster, son las partes exteriores de la planta. La capa protectora. Exacto, es la parte exterior. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta la raíz, Carlos Candel. La cutícula llega a la raíz, Carlos Candel. Creo que sí, porque igualmente tendría que recubrir de hojas a cierta parte del tallo. No. Se queda hasta el tallo, en la Queda hoja. solo en la superficie. Pero la pregunta es, ¿llega hasta la raíz? Alison Silvestre. No, solo se encuentra en las áreas superiores de la planta. Correcto, nada más. O sea, todo lo que es la parte que está expuesta a los factores externos. La raíz no. La raíz no, porque si esa cutícula serosa llegara a la raíz, eso se convierte como una especie de impermeable y no le va a permitir la transferencia de nutrientes, el ingreso del agua, además de que ya vamos a revisar con mayor profundidad que hay una especie de tipo de hongos en las raíces que le ayudan a la descomposición. Habíamos algo mencionado de este tema. Pero si hubiese esa cutícula serosa, no pudiese existir esa relación, ¿no? Esa relación de ayuda mutua entre estos hongos descomponedores y el pelo radicular. Por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto del curso. Hay 46 personas conectadas. Señores, yo desde la siguiente clase, yo voy a empezar a anotar las personas que responden. Porque sencillamente lo que hacen es dejar botada el internet, lo dejan botado 1 hora, que es lo que dura la clase, y eso no es así. Así que ya voy a tener que adoptar como los otros compañeros, anotar. Persona que no responde, persona que voy yo dándole o sacando puntos, ¿no? No es correcto que alguien que esté atento tenga la misma nota que alguien que no está atento. Bien, hay 49 personas, Alison Silvestre, Ana Alvarado, Diego Valladares, Bancho Corrotiza, Nelson Bermeo, Alessandro Borbor, Ariel Cabrera, Carlos Candel, Anthony Chonillo, Eliezer Corrales, Cusco Ariana, Diana Morales, Diego Puligo, María Duarte, Darix Serazo, Lidia Gaibor, Genesis Huancayo, Genesis Grijalva, Guadalupe Germania, Antonio Gualoto, Carlos Hidrobo, Lor Quintero, Lor Rivas, Ruth López, Madelén Zambrano, Mantuano León, Maxi Bajaña, Muñoz Mendoza, Navarrete Briones, Odalis Peñafiel, Pachay Peña, Palacios Aguayo, Cristian Parca, Inde Macías, Alessandra Rivas, Irina Rodríguez, Joana Ruiz, Daniela Sabando, Sara Veloz, Silva Toala, Lisbeth Soledispa, Aranza Sosa, Rutello,
Jocelyn Toala, Adriana Triviño, Melanie Paco, Velázquez Barbotó, Yaritza Bajaña, Zapata Vera. La foto del grupo. Y los bonos, Máster, ¿cuándo empieza a dar bonos? No, me da la impresión que en este periodo van a haber gente con demérito, porque no están respondiendo, o simplemente responde como robot. Eso es lo que me está dando la ligera impresión. Si hoy hubiese anotado a todas las personas que llamé y no respondieron oportunamente, sencillamente eso eran puntos menos. Y eso voy a hacer desde la siguiente clase. No de bono, máster, porque la gente deja botada la clase, no se reporta. Así es, así que dificulto que hayan bonos en esta ocasión. No diga eso, Máster, que sí ya va a haber bonos. Con A fe que cada sí. rato le hacen hablar a la máster, repórtese y nadie habla. Y lo peor de todo es que no hablan ni para bien ni para mal. Esa es la parte más triste, simplemente... Ni don Braulio está aquí, Don deja Braulio también botada la la dejó clase. botada. Así es, lo dejó botada la conexión. Deja botada la clase, la conexión. Por favor, no se olviden de hacerlo los dibujos. Va a incluir también esta última parte de la planta. Lo de la epidermis y lo de la peridermis y la cutícula es muy importante. Así que en cambio ahí le va a tocar a usted consultar otras figuritas para poderlas incluir. Miren que en las figuras del libro no está como tal la parte de la cutícula. Solamente lo menciona como una generalidad. Ustedes van a tener que consultar esa parte. Bien, muchísimas gracias. Por favor, vayan alistando los dibujos para que los escaneen y los pasen a PDF, porque la plataforma solo les va a aceptar PDF. Pueden dibujarlos por partes, no importa. Lo importante es que usted lo haga y que usted coloque una pequeña explicación al lado de cada concepto. Eso es lo importante. Lo haga algo así como cuando hicimos, creo que con ustedes sí vimos el tema de los mapas radiantes, que ahí colocábamos un dibujito y ahí colocábamos una explicación sucinta, algo corto. Así mismo. Entonces, cuando les toque dibujar o pintar la cutícula, le colocan un pequeño texto del concepto de la cutícula. Lo de las células, le voy a pedir que lo haga aparte, porque eso va a ser difícil de ensamblarlo en una vista general de la planta. En la vista general de la planta, usted puede colocar los tejidos fundamentales, los tejidos vasculares, eso sí puede colocar. La dermis, el tejido epidérmico también lo puede colocar. Pero el tema de células no, eso lo hacen un dibujo aparte.
Y ahí hace la aclaración. El libro tiene como ejemplo una pera, pero pueden ustedes hacer un dibujo cómo lucen las células, por ejemplo, de una cebolla. ¿Cómo lucen esas células de la cebolla? Bien, muchísimas gracias. Cerramos hasta aquí la conexión. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Gracias.